gracias por su presencia a cada uno de ustedes. Sabemos que este horario es un poco complejo, pero también nos hemos comprometido en este proceso a tener estos espacios de reflexión. Nosotros como unidad venimos trabajando esta temática, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos la receta, sino que este debe ser un proceso de construcción conjunta, considerando que sobre todo el tema de la despatriarcalización es un tema complejo, un tema que muchas veces no es muy comprensible ni la palabra, ¿no? Pero también hay que recordar que como Estado boliviano, como es el país que está dando línea en temas de despatriarcalización y que este proceso ha nacido aquí. Sabemos que nuestra ley, aprobada en la gestión 2010, ya nos dice que la educación es descolonizadora, despatriarcalizadora, intercultural, antiimperialista, pero también nos dice que es promotora de la convivencia pacífica y armónica. Eso significa que nosotros como sistema educativo tenemos mucha responsabilidad para realizar sobre todo prevención, ¿no? Eso es entre las diferentes normativas que salen en el Estado Plurinacional de Bolivia, nos dicen que el Ministerio de Educación está a cargo de realizar la prevención en coordinación con otros diferentes actores. Sin embargo, sabemos que el tema de la violencia en Bolivia es muy compleja, así que vamos a iniciar esta tarde mostrándoles unos datos estadísticos de la situación actual de la violencia en Bolivia, referido sobre todo a niñez, adolescencia y mujeres. De inicio les digo que todavía no tenemos un dato específico sobre el tema de la violencia directamente en el sistema educativo, sino lo que les vamos a mostrar más bien es una situación de la violencia que está sucediendo en nuestro país. Miren, estos son los datos de feminicidio desde la gestión 2013. ¿Por qué tenemos aquí desde la gestión 2013 estos datos? ¿Alguien? ¿Por qué solo se registra desde la gestión 2013? Porque en la gestión 2013, en marzo, se aprobó la ley 348 y fue desde ahí es que se vienen haciendo todos esos temas de registro. Como pueden ver, por ejemplo, la gestión 2018 fue el año que mayor feminicidios ha tenido en el país. Pero este año, miren, estos datos son al 9 de mayo y son datos oficiales, ¿no? Son datos del Ministerio Público y de la Fiscalía. Al 9 de mayo de esta gestión tenemos 34 feminicidios y obviamente muchos otros casos que están todavía en proceso de investigación. Así que esto no solo son datos, sino estamos hablando de vidas, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de familias enteras que se han desestructurado y estamos hablando de niños que se han quedado en la orfandad y es por eso que este es un problema. También tenemos otro dato, por ejemplo, referido al tema de los infanticidios, ¿no? Muchos de estos niños, niñas, han muerto por temas de violencia extrema, por algún miembro de la familia, sobre todo por miembros de la familia, por temas de negligencia. Al 9 de mayo, por ejemplo, de la gestión 2022, tenemos al momento 15 infanticidios, ¿no? O sea, 15 niños que tal vez han estado en nuestro sistema educativo que ahorita ya no están. Es referente, por ejemplo, a temas de delito en el marco de la ley 348. Miren, la gestión 2021 hemos cerrado con 46.774 casos, ¿no? Sobre todo temas que tienen que ver con violencia intrafamiliar, con todo lo que está establecido en la ley 348 en todas sus formas. Pero mírense, en la gestión, este dato también es a mayo, pero son 16.000 al momento, ¿no? Desde enero, o sea, desde Año Nuevo hasta ahora tenemos 16.646 casos de violencia que ya están en el Ministerio Público y en la Fiscalía, ¿no? Estos datos, que son datos comparativos, por ejemplo, tienen que ver entre enero y mayo, tanto de la gestión 2021 como de la gestión 2022. Pueden ver, por ejemplo, que a mayo de la gestión pasada nosotros teníamos 15.000 casos, pero ahora tenemos 16.000 casos, ¿no? Entonces, todos los años se van subiendo los casos de violencia en vez de ir bajando. Entonces, pese a todos los esfuerzos que se está haciendo desde las diferentes instancias del Estado, se puede decir que tiene que ver con que se aumentaron los casos o porque ahora hay muchas formas más de denunciar y los casos son muchos más visibles. Puede haber muchas razones, sin embargo, la realidad es esto y que en el Estado realmente estamos teniendo problemas con los temas de la violencia, el respeto a la vida y todo eso, ¿no? Otro de los problemas, y eso es un problema que afecta directamente al sistema educativo, es el tema de los embarazos en adolescentes. Nosotros somos el país que tiene la tasa más alta de embarazos en adolescentes en la región, ¿no?
Como pueden ver, por ejemplo, en la gestión 2020 había casi 40.000, son 39.999 adolescentes embarazadas. La gestión 2021 también 39.000 y ahora este dato es a mayo, es un dato oficial del Ministerio de Salud, son 11.108 casos, ¿no? A mayo, o sea que empezamos hablando de enero a mayo, ¿no? Pero a mediados de mayo, porque estos datos ya nos habían pasado en los últimos días de mayo todavía. Pero también pueden ver el índice de embarazos en adolescentes de menores de 15 años, que esos son, al final son niñas, ¿no? Pero muchos de estos casos tienen que ver con temas de violencia sexual, que es otro de los problemas que afecta de manera muy complicada en el tema de la permanencia en el sistema educativo. Muchas de estas adolescentes han tenido que dejar el sistema educativo por varias razones, aunque nosotros por norma digamos que no, pero las condiciones cuando un adolescente está embarazado o tiene un bebé son muy complejas. Entonces muchas de ellas se abandonan o van a pasar a educación alternativa, que es otro espacio en el que lo tenemos que mirar, porque muchas de estas adolescentes van a pasar al ámbito de educación alternativa por estas razones, ¿no? Y bueno, otros datos que tenemos son temas de trata y tráfico, que es otro de los problemas que afecta directamente a nuestras niñas y adolescentes en las escuelas, con todo ese tema de la inseguridad. Y como se pueden ver que, por ejemplo, todos los años también estos datos van subiendo y eso tiene que ver con temas también de prostitución, temas del mal manejo de redes sociales y bueno, son temas que desde el ámbito educativo los tenemos que estar viendo. Y bueno, nosotras consideramos que estos temas que están implícitos en los diferentes planes y programas de estudio deben ser mirados de manera mucho más eficientes y más eficaces en este proceso de actualización que venimos realizando. Estamos hablando, por ejemplo, de temas de educación integral en sexualidad para todo el tema de la prevención de la violencia y la prevención de los embarazos en adolescentes, los diferentes tipos de violencia que se pueden dar en el ámbito educativo, el tema del consumo de drogas, que no estamos hablando de drogas solo lícitas o ilícitas, sino el tema de las drogas lícitas como el alcohol, que es uno de los problemas más grandes con los que estamos atravesando ahora. Y el tema de la prevención de la trata y tráfico de personas, esto siempre marcado en todo lo que tiene que ver con la descolonización, los derechos humanos y la despatriarcalización. Esto que estamos diciendo no es un tema, digamos, que nosotras consideramos que se debe hacer solamente. Esta es una obligación de nosotros como sistema educativo. Todas estas normativas que estamos viendo acá, todas estas normas, esta lámina más esta lámina, tienen artículos o tienen capítulos especiales en las que hacen referencia a que educación debe impartir procesos de prevención. Es por eso que varias de las instancias, otros ministerios, otras instituciones nos vienen prácticamente a exigir el cumplimiento, porque en realidad está en la norma que nosotros debemos trabajar estas temáticas, ¿no? Y bueno, creo que con esto voy a pasar ya a lo que hemos venido, que es el tema más de la despatriarcalización y la prevención de la violencia. Vamos a enfatizar en esta ocasión estos dos temas, sin dejar de lado los otros que tienen la misma importancia, pero nosotros tenemos mandato de ver cómo despatriarcalizamos el sistema educativo, ¿no? Y tenemos algunas expertas en el país en el tema, y otras estamos en proceso de construcción, y hemos invitado esta tarde a la compañera Adriana Guzmán, quien es ciencista de la educación, es parte del feminismo comunitario, pero también son de las ideólogas de la despatriarcalización, ¿no? Para que ella nos pueda dar un panorama general de este proceso que es la despatriarcalización bueno, no en el sistema educativo, aunque sí tiene mucho que ver en el sistema educativo, pero más un tema como proceso, ¿no? Así que te voy a invitar, Adriana, para que puedas tomar el micrófono este momento, por favor. Aski Jalpuquipana, Cuyacanacas, Gilatanacas, Jaquenacas. Muchas gracias por la convocatoria. No tengo presentación. Gracias por la convocatoria y bueno, por asumir esta responsabilidad de la despatriarcalización, ¿no? Yo quisiera partir de ahí situando la despatriarcalización políticamente en el Estado plurinacional. Es decir, el proceso que se ha hecho de asamblea constituyente, de construcción del Estado plurinacional, de planteamiento de la descolonización, de la autonomía y de la despatriarcalización, tenía que dar como resultado un proyecto pedagógico, un proyecto político pedagógico, que para mí es la despatriarcalización.
No solamente es una temática, no es una transversal, no es una actividad curricular, sino es la base, la estructura del proyecto político-pedagógico que corresponde al Estado plurinacional, ¿no? Y digo esto porque no podemos trabajar la despatriarcalización o la descolonización con la misma concepción del proyecto político-pedagógico de la reforma educativa. Es decir, de producir, a formar seres humanos que se incorporen al mercado y que cumplan con todas las lógicas del mercado. Porque yo, por lo menos en mi experiencia, veo eso, ¿no? Veo un poco la necesidad de llenar ese vacío del proyecto político-pedagógico, que para muchas maestras y maestros sigue estando como la reforma educativa, y ahí nomás quieren ponerle la despatriarcalización, ¿no? Entonces ahí hay una contradicción, y creo que es porque se necesita estructurar más la despatriarcalización como proyecto político-pedagógico. Lo segundo es las dimensiones que tiene la despatriarcalización, ¿no? Yo creo que tiene varias dimensiones. Primero, una dimensión legal, que está en la ley de educación, en la ley 070, está en el decreto de este año que declara el año de la Revolución Democrática y Cultural para la Despatriarcalización. Y esto yo creo que es importante repetirlo, ¿no? Porque desde una cultura machista, desde una cultura misógena, muchas veces las maestras, maestros, mismos estudiantes o mismos trabajadores, servidores públicos dicen, bueno, para mí el patriarcado no existe, el mundo ha cambiado, el machismo no existe, así que, no sé, yo creo que las mujeres ahora quieren tomar el poder, ¿no? Y revertir la tortilla, ¿no? Esos son elementos de prejuicio que hay que combatir dentro del sistema educativo, ¿no? Y yo quisiera abordar esta dimensión legal para que sea una de las herramientas para enfrentar estos prejuicios. Creo que la profesión de la educación, de las maestras y de los maestros, es una profesión en la que se asume poco los elementos teóricos, profesionales, ¿no? Se actúa desde los prejuicios. Y después de esta discusión, en 2 horas por ahí alguien, o no sé, 1 hora alguien termina diciendo, bueno, pero para mí no existe el patriarcado. Y yo le diría, bueno, esa no es la discusión, porque ya está en la ley que hay que despatriarcalizar. Entonces, si a alguien le parece que el patriarcado no existe, creo que es una discusión que tendrá que hacer en su casa, pero no en el ámbito educativo, no en el ámbito profesional, ¿no? Asumir la despatriarcalización como un mandato legal, creo que es algo que hay que posicionar también. No es una cuestión personal, no es si a mí me parece o no me parece, ¿no? Pero son cuestiones de prejuicios, ¿no? Hay que fortalecer, yo creo, el rol profesional de quienes trabajamos en educación y de una profesional que tiene herramientas teóricas, herramientas conceptuales, herramientas metodológicas, donde los prejuicios no son herramientas, donde no hay lugar para los prejuicios, ¿no? La otra dimensión de la despatriarcalización que creo que hay que recuperar para ir haciendo esta construcción, como decía Menri, de la educación despatriarcalizadora, es la dimensión política. Es decir, en este proceso boliviano, en el proceso de cambio, en la construcción de un Estado plurinacional, de un pluralismo jurídico, se han ido recuperando varios elementos desde la memoria ancestral de los pueblos, la autonomía, la autodeterminación, la base comunitaria del Estado, ¿no? Que nos permiten posicionarnos frente al poder, y a eso me refiero con la dimensión política de la despatriarcalización. ¿Frente a qué poder se posiciona la despatriarcalización? Frente al poder capitalista, colonialista, racista, patriarcal, misógeno, genocida, ¿no? Es decir, se posiciona frente a un proyecto educativo genocida que ha impuesto dentro del sistema educativo una sola lengua, una sola visión del mundo, una cultura universal, una sola forma de entender las relaciones entre hombres y mujeres, una sola forma de asumir la naturaleza, ¿no? Esos han sido los proyectos políticos educativos, han sido genocidas de los pueblos, ¿no? Entonces la despatriarcalización tiene esta dimensión política de posicionarse frente a esa estructura, frente a ese sistema. Y para posicionarse frente a eso hay que construir este discurso, estos argumentos teóricos, ¿no? Yo creo que en su momento la educación crítica, la pedagogía crítica, la pedagogía
de la autonomía, de la libertad, todos estos aportes que ha hecho Paulo Freire, que ha recuperado Giroux y otros autores que han servido a la educación popular para posicionarse frente al capitalismo, respondían a un momento de la humanidad y a un momento, a una fase del sistema. El sistema hoy está en otra fase de mayor complejidad, no solamente es capitalista, ¿no? Es patriarcal, es capitalista, es extractivista, es colonialista, es racista, es misógino, es machista. Y lastimosamente eso no se puede dividir en términos pedagógicos. Eso atraviesa a un mismo cuerpo, entonces no se puede decir, aquí vamos a abordar lo racista y aquí vamos a abordar lo extractivista y por aquí, no se puede compartimentar, porque esas opresiones atraviesan un territorio y un cuerpo. Es decir, una niña, un niño, un adolescente dentro del sistema educativo al mismo tiempo vive las opresiones racistas, colonialistas, las consecuencias de un sistema extractivista, ¿no? El caso de Potosí, Oruro, La Paz, y todas esas opresiones están atravesando su cuerpo. Entonces la despatriarcalización enfrenta eso. Ya no solamente estamos hablando de la clase, y por eso yo creo que en su momento la pedagogía crítica o los aportes de Freire han sido útiles, pero han sido insuficientes también, ¿no? Por lo menos creo que si hay que hacer algunas críticas a la educación popular es no haber visibilizado a los pueblos indígena, originario, campesinos, es no haber discutido desde la cosmovisión, ¿no? Sino desde planteamientos de la izquierda que sí miraban al sistema pero que no recuperaban los saberes ancestrales y las características propias de este territorio de la Vía Yala, ¿no? Entonces, reconociendo que estamos en otro momento, en otra etapa del sistema, necesitamos construir una herramienta pedagógica, una pedagogía despatriarcalizadora que permita enfrentar esa complejidad. Ya no solo estamos hablando de la clase, estamos hablando del colonialismo, el racismo, y todo eso para nosotras por lo menos se articula en el patriarcado. Esa sería la otra dimensión, ¿no? Una dimensión legal, una dimensión política, y ahí podríamos pasar a una dimensión más pedagógica, ¿no? Para hablar de esta dimensión pedagógica, de cómo sería la educación despatriarcalizadora o qué tiene que priorizar o por dónde empezar, creo que es fundamental un marco conceptual. No sé si oficialmente ya el ministerio lo tiene, no sé si oficialmente el Estado lo tiene, pero es muy importante que un Estado plurinacional diga pues qué significa lo plurinacional, qué significa la descolonización y qué significa la despatriarcalización, ¿no? Porque si no, en cada institución no saben por dónde comenzar, hay diferentes enfoques, hay diferentes conceptos, aportes teóricos, ¿no? Sobre todo en el campo de la despatriarcalización, como lo decía Nenry, se está construyendo en Bolivia. O sea, no hay libros, no podemos ir a buscar toda la bibliografía europea o no sé, o centroamericana de la despatriarcalización, no hay. La despatriarcalización se está construyendo aquí. Y es una doble responsabilidad entonces, responder a este modelo de Estado plurinacional con un modelo educativo que corresponda y responder a la expectativa y a la necesidad regional de la Vía Yala de construir una pedagogía que permita enfrentar esta complejidad del sistema, ¿no? ¿Esta complejidad es casual o que Freire no la vio o qué pasó? No, esta complejidad responde al hecho colonial, responde a la colonización de estos territorios, responde a la imposición de una religión, de un sistema político, de una cultura denominada universal, ¿no? Por eso es más complejo el sistema en nuestros casos, en nuestros territorios, en nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, es necesario un marco conceptual para mí, para poder ponernos un poco de acuerdo qué sería en educación y qué sería en general para el Estado, qué sería para el campo económico, la despatriarcalización, ¿no? En este marco conceptual, por lo menos como organización, nosotras como feminismo comunitario y antipatriarcal, hemos planteado este entronque de sistemas, es decir, el patriarcado es un sistema que articula a otros sistemas, ¿no? No es que por aquí está el patriarcado y que por aquí está el capitalismo, no, el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, todas las dominaciones, todas las violencias
que vive la humanidad y la naturaleza construida sobre el cuerpo de las mujeres. Esa es más o menos la idea, ¿no? Es decir, el patriarcado articula al capitalismo. En su momento ha usado al esclavismo como herramienta de dominación de los pueblos y de los cuerpos, ¿no? En su momento ha usado al neoliberalismo, usa el neoliberalismo como forma de dominación, ¿no? Entonces, el patriarcado es un sistema que tiene diferentes herramientas de dominación, entre las cuales están el colonialismo, el machismo, el extractivismo, ¿no? La particularidad para nosotras es que estas formas de dominación se construyen, es decir, se hace el proyecto piloto, si quieren, en el cuerpo de las mujeres. Y una vez que funciona en el cuerpo de las mujeres, se traslada a la naturaleza. Eso ha pasado con el extractivismo. El primer cuerpo explotado al cual se le ha extraído todo ha sido el de las mujeres, y después se ha aprendido ese modelo para la naturaleza. Y entonces se puede generar extractivismo, destruir los ríos, hacerle huecos por todo lado a la Mama Potoxi, a lo que llaman el Cerro Rico, ¿no? Que se está cayendo del extractivismo de más de 500 años, y no le duele a la humanidad, ¿no? Que algo que está vivo, que es parte de la naturaleza, porque no es piedra, tiene vida la Mama Potoxi, ¿no? Pero ahí están arrancándole las entrañas todos los días y contaminando con eso todo el alrededor, y las guaguitas están yendo al colegio temprano, tomando esa agua contaminada, respirando azufre, llegándoles la tierra igual contaminada con el desmonte del cerro, rajándoles la piel, generando cáncer de piel, a las mujeres diferentes enfermedades, cánceres, etcétera, ¿no? ¿Cómo se le puede ocurrir a la humanidad que eso se puede hacer? Para nosotras se ha aprendido en el cuerpo de las mujeres, se ha trasladado a la naturaleza, ¿no? Entonces eso es el sistema patriarcal, esta capacidad de articular sistemas de opresión, articular sistemas de dominación, juntarlos, usarlos, ¿no? En el caso del capitalismo, de la explotación capitalista, de igual forma se ha ensayado en el cuerpo de las mujeres y se practica, se consolida este sistema permanentemente en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Se consolida como explotación real, es decir, nuestro trabajo no pagado genera riqueza. Según la Constitución, el artículo 338 debería estar contemplado en el Producto Interno Bruto, ¿no? No sé cuántos millones estaremos aportando anualmente al Producto Interno Bruto, no está contabilizado, aunque la Constitución dice que debería estar, ¿no? Pero ese trabajo no pagado genera pues explotación y genera riqueza. ¿Dónde va esa riqueza? ¿Al bolsillo de nuestro compañero? No, eso va a los grupos de poder, al empleador, ¿no? Finalmente el empleador, en vez de pagarle 6.000 bolivianos al mes, le paga 3.000, ¿no? Porque él no tiene que pagar lavandera, no tiene que pagar cocinera, no tiene que pagar quien se lo limpie su casa, porque todo eso voy a hacer gratis yo. Entonces los 3.000 me correspondería a mí, ¿no ve? Y los 3.000 a él, pero el empleador se ahorra los 3.000, le paga solamente a él. ¿Cómo se asegura que haya esta forma de explotación? Con la violencia. Por eso la violencia no es cuestión de mala suerte, no es cuestión cultural, no es que son muy jóvenes o que son muy grandes o que tienen hijos o que no tienen hijos. La violencia tiene que ver con el sistema económico. El capitalismo genera la violencia hacia las mujeres para que hagamos ese trabajo no pagado. Y para que en ese trabajo no pagado las guaguas aprendan que se puede explotar pues a las personas, a su mamá, a su abuelita, a su hermanita. De ahí podemos pasar a su primo, a su tío, de ahí me los llevo a todos a la Argentina, les pongo en mi fábrica de chamarras. La explotación se aprende en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, hablamos de este sistema patriarcal que articula al capitalismo, al colonialismo, al racismo, y que lo hace en el cuerpo de las mujeres como una forma de comprensión pedagógica, si quieren, de cómo funciona el sistema y por dónde podríamos atacarlo, ¿no? Entonces el capitalismo, la explotación de los cuerpos, la explotación laboral, este trabajo no pagado, se aprende en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces ahí está el rol fundamental de las mujeres en esta imposición del sistema patriarcal, en esta construcción del sistema patriarcal. Bueno, eso para decir que son varios sistemas que se articulan y a esa articulación le estamos llamando patriarcado, ¿no? A esta articulación colonial, racista, capitalista. Entonces yo he hablado un poco de cómo el capitalismo se aprende en el cuerpo de las mujeres, la explotación, ¿no? Entonces por eso a un niño le puedo preguntar ¿qué hace tu papá? Y me va a decir trabaja. ¿Y tu mamá? No, está en la casa,
ahí está en la casa, ¿no? O ¿qué hace tu papá? Trae la plata, dicen, ¿no? Y tu mamá está en mi casa, recibe la plata, ¿no? Como si no fuera producto del trabajo común, ¿no? Las mamás están en la casa pero siempre haciendo un trabajo, o están en la casa pero están cuidando los animales, están cavando la papa, escarbando, sembrando, ¿no? No es que están sentaditas en la casa descansando, ¿no? O mirando una revista. Pero las guaguas aprenden desde pequeñas que hay una cosa que es trabajo y otra cosa que no es trabajo, ¿no? Y eso fácilmente se puede traducir en colonialismo y racismo. Y entonces ahí están los indios y las indias flojas que no progresan porque no quieren, que no salen de su tierra, no quieren exportar, ¿no? No sé si se me entiende cómo se genera a partir del cuerpo de la mujer una ideología de la explotación. Y esta es una ideología patriarcal, sí, capitalista, sí, pero colonialista y racista también. Entonces estos sistemas de dominación se articulan dentro del patriarcado. Es necesaria esta discusión y esta complejidad. ¿Por qué? Porque no podemos asumir que despatriarcalización es lo mismo que equidad de género. O que si hablamos de patriarcado solo estamos hablando de hombres y mujeres. O de hombres contra mujeres. O de igualdad. No es lo mismo. Yo creo que una cuestión fundamental de tener un marco político conceptual para el ministerio es no tener una ensalada de conceptos liberales que vienen desde la reforma y conceptos que vienen de este propio proceso, ¿no? Como descolonización, despatriarcalización, autonomía, ¿no? Intraculturalidad. Eso no se puede juntar con equidad de género, con empoderamiento, no son conceptos liberales. ¿No? Es como, no sé, como hacer sarta con tallarín, ¿no? O sea, hay cosas que no se pueden hacer, responden a una cosmovisión, ¿no? Son conceptos distintos. Como es un proceso de construcción, yo creo que en este momento todavía están mezclados todos esos conceptos, ¿no? El género, la equidad de género, la igualdad de género son conceptos que responden a políticas liberales, planteadas en los años 90, dentro del paquete de alivio a la pobreza junto con la interculturalidad, ¿no? La interculturalidad era insuficiente, borraba las relaciones de poder, ¿no? No es que no pueden dialogar entre pueblos, es que hay unos que someten a otros, esa era la discusión y por eso se ha planteado intraculturalidad. Lo mismo pasa con la equidad de género, no se trata de que tenemos que dialogar entre hombres y mujeres y llevarnos armónicamente, hay relaciones de poder. No es lo mismo una mujer de las que estamos aquí que una mujer de la Unión Juvenil Cruceñista, pues no es lo mismo. Somos mujeres, pero no vivimos, o del Comité Cívico Cruceñista más bien, que tienen más plata, ¿no? No es lo mismo, no nos vamos a encontrar nunca, ni en el mercado, ni en ninguna parte. Entonces, no solo se trata de una discusión entre hombres y mujeres, ¿no? Se atraviesa la clase, se atraviesa el colonialismo, se atraviesa la raza, el racismo, se atraviesan todas esas cosas. Y eso es necesario discutirlo porque en el caso de la educación en las aulas, este discurso de todas las niñas y los niños somos iguales, dice. Una niña con todas las manos rajadas porque tiene que trabajar escarbando papas, sin zapatitos, y la otra niña bien. No es cierto, todas las niñas son iguales. Una niña que no habla castellano y que entonces el profesor dice, no se preocupe licenciada, ella no habla, ¿no? Todo el mundo dice, ella no habla, porque no habla castellano. En un estado plurinacional, con una educación despatriarcalizadora, intracultural, plurilingüe. Son ejemplos de la semana anterior que he estado en algunas comunidades haciendo un trabajo, ¿no? Y me he encontrado con varias niñas que no hablaban, yo pensé que había un problema de discapacidad, pero después me he dado cuenta que no hablan castellano y entonces les hacían a un lado como las que no hablan, ¿no? Entonces, esta complejidad de los sistemas, este entroncamiento, este cruzamiento, este amalgamarse, no sé cómo se dice, de los sistemas, es lo que llamamos patriarcado, ¿no? El patriarcado no viene solito, sino se ha articulado todo eso, ha logrado articular. ¿Y por qué lo planteamos así? Porque ha logrado articularlo en el cuerpo de las mujeres. Y de ahí lo ha concretado, si quieren, en el cuerpo de la naturaleza y de ahí lo ha trasladado a otros cuerpos, también, por ejemplo, de hombres que son analfabetos, que son migrantes en la ciudad, que hay todas estas discusiones mismas en las compulsas de maestros y maestras, no todos los maestros van en las mismas condiciones siendo hombres a la compulsa.
Los que vienen del área rural, los que son quechua hablantes, por ejemplo, están en desigualdad de condiciones. Y eso lo reconocen ellos mismos. Y las mujeres estamos en desigualdad de condiciones frente a los hombres también, en las compulsas, menos mujeres, etcétera. Entonces es más complejo el sistema que solo hombres y mujeres y por tanto no se resuelve con las ideas de equidad o de igualdad, ¿no? ¿Cómo haríamos para ser iguales entre hombres y mujeres? ¿Qué hombres para empezar y qué mujeres? Entonces con eso entraría, no sé qué tiempo tenía, pero con eso entraría a la despatriarcalización de la educación o a la educación despatriarcalizadora. Primero, la despatriarcalización de la educación para mí es un proceso que todavía está en camino, en el cual se necesita construir la despatriarcalización como un enfoque realmente, como un proyecto político, pedagógico, plurinacional, que signifique que el currículum base es despatriarcalizador y que el currículum regionalizado es despatriarcalizador. Es decir, la estructura, toda la concepción del currículo está hecha desde la despatriarcalización y el regionalizado lo mismo va a adecuar seguramente a las manifestaciones patriarcales que haya en cada territorio que pueden tener sus particularidades, ¿no? En términos de cosmovisión, en términos de circuitos económicos, en algunos lugares hay más, menos extractivismo, la cosmovisión aymara, quechua, guaraní, ¿no? Que plantea elementos distintos para enfrentar estas lógicas patriarcales, ¿no? Esa es para mí la despatriarcalización de la educación. Y la educación despatriarcalizadora es la que desde ese currículum, desde ese enfoque, desde esa pedagogía despatriarcalizadora, desde ese proyecto político, construye los contenidos, las metodologías, los procesos pedagógicos. Entonces la despatriarcalización no es una actividad al mes, o no es una feria, o no es poner un letrero de todas y todos somos iguales, o las mujeres son importantes. No es, eso es una anécdota, ¿no? Sino es realmente la construcción de otra estructura y de otros procesos pedagógicos que nos llevan a mirar todas estas relaciones de poder y que nos permiten hacer una transformación en un campo específico que es la cultura, ¿no? Si la educación va a hablar de prevención de la violencia, tiene que ser desde esta complejidad, porque no se puede hacer prevención de la violencia solamente convocando al diálogo o a la armonía, ¿no? ¿Qué lograríamos dialogando con Doria Medina? Por ejemplo, él no va a renunciar a sus millones, no lo vamos a convencer de que nos reparta a todos para que todos seamos iguales, no lo va a hacer, porque son relaciones de poder. Entonces, hace muchas décadas que las mujeres intentamos dialogar con los hombres para que no haya violencia, no funciona porque son relaciones de poder, que no solamente le sirven a los hombres o a quienes ejecutan la violencia, sino le sirven al capitalismo, le sirven al colonialismo, al racismo. Los índices de feminicidio, si se identificara la procedencia de las mujeres asesinadas, es decir, la autoidentificación, el pueblo al cual pertenecen, si son aymaras, si son quechos, migrantes en las ciudades, empobrecidas, veríamos que no solamente es hacia las mujeres, es hacia las mujeres indígenas. La mayor parte de los feminicidios es de mujeres migrantes en la ciudad, migrantes de las comunidades en la ciudad, mujeres empobrecidas también en esa migración, ¿no? Entonces no solamente es hombres y mujeres, sino tiene esta complejidad y por tanto hacer prevención de la violencia para mí es hablar de esas relaciones de poder, de que el machismo es una relación de poder y renunciar a esa relación de poder desde así chiquitito, desde inicial, es posible. En vez de ir y patear los cuadernos de tu compañerita, que es una relación de poder, a través de la cual ocupas el espacio, acallas a las niñas, etcétera, puedes relacionarte de otra forma. Y las niñas lo mismo, no es casual hablar bajito, no es casual ser tímidas, no es casual. Es impresionante cómo las niñas no tienen voz en las unidades educativas. Y escuchamos a las maestras, casi no tienen voz tampoco. ¿Cómo van a aprender las niñas que tienen que hablar fuerte, que tienen que poner su palabra contundente si las mismas profesoras hablan con esa timidez? Eso no es casual, eso no es cultural, eso es parte de un sistema patriarcal que nos acalla desde pequeñitas, que nos acalla incluso siendo profesionales, ¿no? Entonces, hablar de las relaciones de poder y de que hay jerarquías y de que hay desigualdades y que de lo que se trata justamente es romper estas desigualdades para realmente que se cumpla el cartel de que todas y todos somos iguales, yo creo que es la forma de prevenir la violencia. Finalmente, otro elemento para evitar y prevenir la violencia, creo que es
profundizar el discurso dentro de las aulas, exigir a las maestras y a los maestros que formen personas, que acompañen la formación de personas. No están formando mamás, ni están formando papás, ni están formando familias. Es terrible cómo desde así pequeñitas, ustedes saben, el arroz con leche me quiero casar, y después toda la ronda de canciones, lunes hay que cocinar, martes hay que barrer, miércoles hay que planchar, se siguen escuchando esas rondas. Todas esas rondas, muchas españolas y con palabras que ni siquiera conozco, están en las unidades y los núcleos educativos del área dispersa, como le dicen, en comunidades indígenas y en ayllus. Esas rondas. El discurso de las maestras es: tienen que ser buenas mamás. De los maestros tienen que ser buenos papás, buenas mamás, tener una buena familia. Esa decisión de la familia es decisión de cada cual. Lo que tenemos que formar son personas que tengan habilidades para aportar a la sociedad. Si quieren harán familia, si quieren harán comunidad, si quieren que se casarán, se divorciarán, no lo sé. El aula no puede estar vinculada a la iglesia, al familismo y a estas instituciones que reproducen el patriarcado. Por eso somos un Estado laico y por eso hablamos de una educación despatriarcalizadora. Y yo ahí me quedo. Vamos a pasar a Sandra, que nos va a hacer una presentación muy corta sobre el tema de la prevención de la violencia. Entonces, es importante situarnos en lo que es la violencia en sí desde un ámbito normativo, ¿no? Tenemos las leyes que nos hablan primeramente de la Organización Mundial de la Salud, un concepto que va también a traspasar las leyes nacionales en Bolivia. El Código Niña, Niña, Adolescente y la 348 habla de la violencia como aquellas acciones, el uso deliberado de la fuerza con abuso de poder, de manera directa, encubierta, etcétera, pero que tiene que ver con estos tres elementos, ¿no? Tiene que ver con el ejercicio de poder que decía Adriana, que es la asimetría del poder hacia la víctima débil en situación de indefensión, sumisión o inferioridad. El uso de la fuerza o el ejercicio de poder no solamente se la ejerce a partir de la fuerza física, sino también tiene que ver con la manipulación, la persuasión o la coerción. Y eso es importante identificar en el tema de la violencia, este ejercicio de poder. La intencionalidad, que establece también ambas normativas, que tiene que ver con los actos que tienen el fin o el propósito de causar un daño, ¿no? Y ahí el concepto de ambas normativas nos habla también del carácter reiterativo, ¿no? Y el daño que es ocasionado definitivamente en la integridad física, sexual, psicológica, hasta patrimonial de las y los afectados. Entonces, estos tres elementos es importantes para identificar estas situaciones de violencia de quien la ejerce y quien la sufre, ¿no? Y también en ese marco hay diversas modalidades del ejercicio de la violencia que tienen que ver con relaciones interpersonales, con la situación de violencia autoinfligida producida también por otros factores externos y la violencia digital. Muchas modalidades de ejercicio de violencia que tenemos que tomar en cuenta en el ámbito educativo, ¿no? La ley 348 establece ciertos tipos de violencia que se establecen en el sistema educativo. Tenemos el tema de la violencia entre pares, que tiene que ver con esa relación de poder también que existe entre personas del mismo grupo de edad, en este caso de los niños, niñas, adolescentes. A veces aparentemente por ser ambos niños, tanto agresores como víctimas, aparentemente no habría el uso de poder, pero sí existen relaciones de poder entre ellos, la violencia entre no pares, que tiene que ver con el ejercicio de violencia de una persona adulta hacia un niño o niña adolescente, la violencia en razón de género, etcétera, ¿no? Que establece la normativa en sí. Nos vamos a apurar un poquito por el tiempo. Y sabemos también que la violencia ha dejado de ser un problema privado para convertirse en un problema de salud pública. Por tanto, ya dentro de todos los instrumentos que tiene el Ministerio de Educación para la prevención de violencia, asumimos también este enfoque de salud pública para la prevención, tomando acciones como la prevención primaria,
establecían acciones que van a ir a disminuir la incidencia de la violencia en el ámbito educativo o en la escuela, que tiene que ver también desde los contenidos curriculares, desde lo que es la articulación, los contenidos primeramente visibles en la currícula, en los contenidos que puedan ser propicios para articular estas temáticas, en la gestión del aula, cómo el maestro cambia de actitudes, desde su posición de maestro, de las relaciones que pueda establecer con los estudiantes, cómo va a ser esta gestión del aula, desde estas estrategias metodológicas que el estudiante, que el maestro pueda usar para generar estas relaciones más armónicas, respetuosas, de respeto, de trabajo de equipo, etcétera, ¿no? Entonces es importante que esta prevención primaria la trabajemos también desde el fortalecimiento de los valores, de las habilidades para la vida, de las habilidades sociales, emocionales, cognitivas de este ser humano, desde que, como decía la facilitadora anterior, nosotros dentro de la escuela estamos formando seres humanos. Entonces, formar con estos que estén exentos de estos sesgos, de estos prejuicios, estereotipos que definitivamente han sido aprendidos desde la familia y a veces lamentablemente son reproducidos y son reforzados en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, y hay otros medios también de que también los maestros, maestras tenemos que ser capaces de identificar estos riesgos, ¿no? De estos factores de riesgos que pueden presentarse y la denominamos una prevención de violencia secundaria. Y una terciaria que tampoco podemos cerrar los ojos ante los hechos que ya se ocasionan y tenemos que emitir, realmente proceder como la normativa nos indica, ¿no? Entonces, esos son los niveles de prevención que debemos tomar en cuenta para también incorporarlos dentro de la currícula, ¿no? ¿Y cuáles son las estrategias que nosotros vemos para el trabajo de la prevención de la violencia? Uno es lo importante y lo que ahora nos llama a esta reunión es la actualización curricular, que tiene que ver que dentro de los contenidos del nivel inicial, primaria, secundaria y también desde la formación inicial de maestros, tengan que ver con estos contenidos de prevención de violencia y de todas las otras problemáticas que se ocurren, ¿no? La formación de maestros desde la inicial, continua, complementaria y posgradual, porque tenemos que ser capaces de que los maestros deberían responder a esta nueva actualización de la currícula, ¿no? Deberían responder a estos nuevos desafíos que nos da la sociedad, a esto de estar preparados a este proceso de descolonización, de despatriarcalización, deberían estar fortalecidos con qué estrategias usar para realmente aplicar este currículo, ¿no? Las estrategias comunicacional, la formación de la comunidad educativa, es importante trabajar este aspecto de la formación en la comunidad educativa, en tanto tenemos que tener un mismo lenguaje. Si maestros, estudiantes, trabajamos y tenemos los contenidos de formación que nos van a ayudar a formar personas diferentes, con nuevos relacionamientos, que no sean violentos, etcétera, también la comunidad educativa debería tener esa misma información, ese mismo desarrollo, ese mismo fortalecimiento en las áreas que tenemos que formarnos, ¿no? Y la gestión institucional, que tiene que ver ya con instrumentos específicos para el funcionamiento de lo que son el ámbito educativo, ¿no? Y en esto nosotros nos aventuramos a ver de que también los contenidos deberían estar dirigidos o orientados primero hasta hacia los estudiantes, de generar habilidades de todos los niños, niñas, adolescentes, conocimientos, actitudes necesarias para hacerle frente y resolver las situaciones de riesgo, sin apelar a la violencia y así como buscar apoyo cuando estén siendo víctimas de violencia. Creo que es importante para prevenir la violencia tener en cuenta este tipo de contenidos que vayan a generar estas capacidades. Y en los maestros es importante trabajar en generar las competencias para responder a este currículo, ¿no? Deberíamos formar maestros que realmente puedan responder a este desafío de generar, de formar personas
íntegras, de aportar a su desarrollo integral, ¿no? Y en estrategias pedagógicas de prevención, de formación, de promoción de la convivencia pacífica, armónica, etcétera, pero también trabajar en la comunidad educativa en incluir el fortalecimiento de habilidades parentales, modificar actitudes, normas sociales que incrementan o fomentan la violencia, la identificación y protección de la referencia. Muchas veces, inclusive en nuestros medios, en nuestras fuentes laborales, la violencia realmente está tan naturalizada que muchas veces no las podemos identificar. Hemos generado relaciones violentas, o sea, realmente en nuestro diario vivir, que saludarnos con una palmada en el hombro, etcétera, parecería que es algo normal, ¿no? Sin embargo, no estamos midiendo realmente estas relaciones de violencia que se generan desde estas pequeñas acciones. Cuando no pedimos realmente, como a los niños se les dice, ¿no?, las palabras claves de por favor, gracias, etcétera, a veces nos generamos relaciones verbales violentas que no sabemos interactuar entre nosotros en el mismo trabajo, en la misma familia, etcétera, que a veces nos es difícil identificar que somos víctimas de violencia. Muchas veces dentro de nuestras compañeras, nuestros compañeros de trabajo, hemos visto que a veces hablando de estos temas recién se han podido situar en una situación de violencia, ¿no? Entonces es importante trabajar estos temas también con las personas adultas, ¿no? Y trabajar estos temas, estos son ejemplos, por ejemplo, para la educación, de educación regular, trabajar en los diferentes niveles estos temas de estrategias de autocuidado, valores, habilidades sociales, proyectos de vida, problemáticas relacionadas a la violencia, tomando en cuenta esta secuencialidad en cada una de las áreas, ¿no? Podemos tomar muchas veces y vemos en el currículum actual que, por ejemplo, el proyecto de vida solamente está en el nivel secundario, cuando deberíamos trabajar desde los primeros años de vida, cómo trabajar secuencialmente este proyecto de vida dentro de estos niveles de formación. En inicial, por ejemplo, trabajar el proyecto de vida basado en valores, el crecimiento personal a partir de los dibujos, etcétera. Ya en primaria ir complejizando el proyecto de vida, en qué quiero lograr, qué quiero ser, cómo puedo formarme como persona, y en el nivel secundario tomando en cuenta las fortalezas, etcétera, ¿no? Entonces es importante trabajar en esta secuencialidad que se pueden ir pensando desde el grupo etario de los niños, niñas, adolescentes, las problemáticas de violencia. Es importante que también podamos ver esta secuencialidad en el grupo etario, porque no vamos a hablarle de qué es la violencia, tipos de violencia, etcétera, en inicial. Tendremos que trabajar en este reconocimiento del cuerpo, las partes del cuerpo, el descubrimiento de sus partes íntimas, el espacio individual que ellos tienen. Otros aspectos que articulan al respeto del cuerpo de sí mismo y el respeto al cuerpo del otro, de la otra persona, de no invadir el cuerpo o el espacio privado de la otra persona. Los mismos temas, trabajar con educación primaria, comunitaria, vocacional, un poco yendo a complejizar esos temas, ¿no? Como por ejemplo la identificación de partes íntimas que nadie puede invadir, el espacio, el territorio, lo corporal privado a lo público, qué es lo privado, qué es lo público, cómo puedo tener esa diferenciación, la educación integral en sexualidad, los cambios biológicos sin tabús, sin dejar de hablar solamente de la menstruación con las chicas y sobre la eyaculación con los chicos, sino trabajarlo de manera conjunta sin tabús, porque es parte de nuestro cuerpo, es parte de nuestro crecimiento personal. No ponerles nombres a las partes íntimas de los niños con diferentes nombres que no sean el que les corresponde, el pene, la vagina, etcétera, ¿no? Porque ahorita también, si vamos ya al aula, a veces
todavía estos temas son tabús, que no se pueden hablar de las partes del cuerpo íntimas por su nombre. Entonces es importante ver estos temas. Ya en educación secundaria sí es importante visualizar la temática, trabajar el tema de violencia, por qué, las causales, qué es lo que está pasando, hacer un análisis crítico, los problemas, inclusive la normativa, etcétera, por el ya su grado de cognitivo, por su edad, por su grupo etario, por su nivel, ya es importante, ¿no? Entonces, trabajar de esta manera, de manera secuencial, va a ser muy importante. Lo mismo en educación alternativa y especial. En educación especial trabaja también más o menos, pensamos que podría tomarse como ejemplo lo que se hace en el sistema de educación regular con algunas especificidades por la población, pero sin embargo en educación de jóvenes y adultos también es importante trabajar estos contenidos de manera secuencial y con educación permanente trabajar estas habilidades parentales, porque ahí en este espacio es donde vamos a encontrar papás, mamás que pueden ser, que necesitan saber cómo van a desarrollar algunas técnicas, algunas tareas para ayudar en el crecimiento personal de sus hijos e hijas, para que también ellos puedan identificar si son víctimas o no de violencia dentro del ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito de formación, etcétera, ¿no? Y obviamente que en el subsistema de educación regular, de acuerdo, debemos trabajar en la formación de maestros con contenidos que vayan realmente a responder lo que queremos con los niños, niñas y adolescentes en el nivel primario. No, creo que es importante trabajar en las estrategias, en los enfoques, en estos temas conceptuales, etcétera, que lo tengan claro, porque hasta ahorita lo que hemos hecho es ir teniendo programas de formación remedial para complementar su formación cuando el nivel inicial de formación ya debería tener estos contenidos, ¿no? Por ejemplo, como la neuroeducación, ver cómo los cerebros de los chicos se desarrollan de diferente manera, cómo pensar que en educación secundaria, cuando son los jóvenes que están en la adolescencia, ¿por qué actúan como actúan? Porque la amígdala ha desarrollado mucho más adelante que la parte de la conciencia, que los maestros y los padres de familia tienen que ser esa conciencia que les guíe, que les oriente a los niños, niñas y adolescentes en su proceso de formación, de su desarrollo integral, el desarrollo del cerebro de las niñas, cómo se desarrolla el de los adolescentes, los factores de riesgo, de protección para que sean vigilantes en la unidad educativa, para fortalecer estos factores de protección que le van a ir a tener mejores resultados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, la ecoeducación, el enfoque de género, estrategias pedagógicas para la promoción de convivencia pacífica, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias, felicitar a las exponentes, una brillante exposición. Quiero ser breve por el tiempo. Uno, considero, esto para Adriana, considero que la ropa es la parte simbólica del cuerpo también que transmite un mensaje. Entonces la pregunta es, Adriana, en otro espacio también igual público, de formación la vi con un poncho y con sombrero. Poncho, esto en el sentido de que en mi comunidad, por ejemplo, las mujeres llevan pollera y manta, aguayo, y los varones llevan poncho y sombrero en mi comunidad. Entonces, desde esa perspectiva, esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de eso, no? Lo otro, esto de la despatriarcalización fundamentalmente dirigido al Estado, ¿no? Se hizo mención unos 3 o 4 veces al concepto de Estado, pero una sola vez a Iglesia. Considero que también la Iglesia como otro Estado, en mi criterio, es altamente patriarcal y no se menciona. Yo estuve siguiendo en diferentes espacios, también a la misma hermana Adriana, tampoco hace mención, ¿no es cierto? Porque eso es fuerte, ¿no? Y históricamente si analizamos, ¿no? Esta cuestión de la Iglesia. Otro aspecto, soy maestro y lamentablemente los maestros tenemos que, ¿cómo se puede decir? A ver, no combatir, pero
lidiar con los medios de comunicación cuando hablamos de educación. Diferentes literaturas demuestran que los medios de comunicación son más fuertes en su influencia en la educación que los maestros, lo que podemos hacer en el aula, ¿no? El niño prefiere estar sentado 1 hora, 2, hasta todo el día frente a un televisor, pero no frente a un maestro, ¿no es cierto? Y finalmente esta cuestión de la narrativa de empresarios. Se hizo esa mención. Yo quiero recordar rápidamente, allá por la última década del siglo pasado, si Samuel Doria Medina es empresario, ¿no es cierto? Bolivia tenía su Banco del Estado, esta cuestión de la privatización. Entonces, esta cuestión de la narrativa de empresario quiere ocultar esa parte oscura de estos personajes. Simplemente eso. Muchísimas gracias. A ver, voy a empezar por el final. La narrativa, no sé exactamente, yo creo que hay discursos, ¿no? La narrativa, no sé de dónde viene el concepto, pero he escuchado esto mucho en la academia, ¿no? Las narrativas decoloniales, las narrativas de los discursos de género, ¿no? Bueno, yo hablo de discursos, ¿no? Evidentemente, pues, lo que es Doria Medina es un luntata, es un ladrón, ¿no? No es un empresario, es un ladrón. Pero bueno, tal vez, sí, debería decir es un ladrón llamado empresario. En todo caso, está considerado pues por mucha gente como un empresario, ¿no? Como un exitoso, y claro, nosotros con este modelo plurinacional no dejamos progresar a los empresarios y los atacamos, hay toda esta visión también, ¿no? Entonces eso iba un poco por ahí, pero reconozco que en realidad tal vez empresario esconde este pasado de ladrón que ha tenido desde el Estado, ¿no? Porque el Estado le ha permitido como ministro robar varias acciones, la misma fábrica de cemento, robarles a los empleados, ¿no? Sobre los pulmones de los cuales ha construido su fortuna, y creo que hace poco ha muerto el último de los que estaba haciéndole el juicio, de los empleados que eran parte de accionistas de la empresa, ¿no? Eso era lo primero. Bueno, lo último, los medios de comunicación. Pues sí es una disputa, esa sí es una disputa, yo creo, ideológica y cultural que tienen que hacer desde la educación, que tenemos que hacer desde la educación, maestras, maestros, frente a los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación generan un discurso superficial, un discurso no estructural, porque no es su rol pues hacer un proceso pedagógico, ¿no? Su rol es vender información, ¿no? Entonces es una disputa muy fuerte que hay que hacer sobre los contenidos machistas, misógenos, racistas, simplistas que genera, ¿no? Para mí lo interesante está que en el área rural, que en las comunidades hay otros medios de comunicación, ¿no? Y ahí hay otros elementos mucho más interesantes que aportan más bien al proceso pedagógico y que se hace un trabajo más conjunto, ¿no? En el área rural, en las comunidades, ¿no? En general yo creo que hay que fortalecer esta mirada de la despatriarcalización, esta construcción de esta pedagogía desde las cosmovisiones, desde los pueblos indígenas. En el discurso mío y creo que también en el discurso de Sandra hay una mirada urbana, más urbana que de la comunidad, ¿no? Y eso es justamente lo que yo creo que hay que ir recuperando, para mí desde la cosmovisión, desde las propias prácticas, desde el trabajo con la tierra, desde la memoria de Warisata, desde la escuela Ayllu, hay ya los antecedentes de la despatriarcalización. O sea, no podemos inventarnos nomás ahorita, hay antecedentes. Para mí el modelo de Warisata era un modelo despatriarcalizador, ¿no? Un modelo basado en el trabajo productivo, en la tierra, que no hablaba de equidad, pero que por lo menos en los trabajos que se ven, las fotos que quedan, había roles entre mujeres y hombres trabajando la tierra, mujeres y hombres construyendo, ¿no? Y eso tiene que ver con las formas de producción, pues, ¿no? No capitalistas que estaban planteadas. Sobre el concepto de Estado e Iglesia, el Estado es una estructura patriarcal, colonialista, racista, burguesa, como dicen, capitalista, ¿no? Y tiene muchas instituciones. La Iglesia, por supuesto, que es una de las patas del Estado, que la idea del Estado laico y la supuesta disminución del poder que se le ha dado a la Iglesia Católica no nos deja ver, y eso es cierto, es una cosa que también hay que profundizar, que no la he mencionado yo, pero que hay que profundizar lo que están haciendo las iglesias, ¿no? Es impresionante
en las comunidades el avance de la iglesia evangélica, ¿no? de los evangélicos y de otras iglesias que están ocupando en una comunidad de 400 personas, hay 4 iglesias, 5 iglesias, ¿no? Y todas ofrecen varias cosas y realmente atentan contra la memoria ancestral, la cosmovisión, etcétera. Y en términos del Estado en general, sí, pues son un poder, ¿no? Yo creo que si vamos a hablar de esas patas del Estado, hay que hablar de la iglesia, hay que hablar de los partidos y hay que hablar de la cooperación internacional, ¿no? La cooperación internacional que está muy metida en la educación también y que impone ciertos discursos, ciertas prácticas en las unidades educativas. Esa es una discusión que hay que hacer para ponerse de acuerdo. No puede ser que los profesores tengan que hacer su plan de convivencia, su plan de acción. Esa soy yo. Tienen que hacer su plan de convivencia para el ministerio, pero para la ONG tienen que hacer su plan de acción, para el ministerio tienen que hacer su plan de desarrollo curricular, para la ONG tienen que hacer… No puede ser que les den ese doble trabajo a las maestras y a los maestros. La cooperación tiene que, yo digo, alinearse con el Ministerio de Educación y pedir los mismos instrumentos, enriquecer más bien los mismos instrumentos, darles elementos para ese trabajo. Por ahora tienen que hacer doble trabajo, responder a la cooperación y responder al ministerio. Y bueno, eso dentro de las patas de la iglesia, del Estado, donde también estaría la iglesia con una… Yo me preocuparía sobre todo de la iglesia evangélica en el área rural, ¿no? Y bueno, el trabajo de la iglesia católica también, aunque la iglesia católica, las escuelas desde la iglesia católica también están trabajando en la despatriarcalización, están trabajando varios elementos, ¿no? Yo me imagino que las maestras y los maestros no serán los directivos, la verdad es que eso no lo sé. Y finalmente, respecto de la ropa, yo creo que el planteamiento en el proceso político boliviano de muchas personas y como organizaciones también, ha sido la recuperación de la identidad, ¿no? Un posicionamiento frente al poder, el ocupar el lugar de la incomodidad finalmente, el mirarnos al espejo, como decimos también, y esa recuperación no puede ser tampoco una usurpación. Digo, yo quisiera ponerme pollera, en realidad me he puesto pollera, ¿no? Y después he pensado que es una usurpación porque yo no he nacido y ni he crecido con pollera. Hay una razón por la cual mi madre ha migrado y yo he crecido con pantalón, ¿no? Varias compañeras dicen somos autoridades, somos mamatallas de pantalón, porque es reconocer también el proceso de colonización, ¿no? Pero en todo caso, mi posición es una recuperación de la identidad y una resistencia pues a la imposición de las formas de vestir liberales, ¿no? Muchas veces me han cuestionado a mí misma, bueno, y si eres aymara, ¿por qué no te pones pollera? ¿No? Y digo, ¿y por qué no les cuestionamos a las gringas por qué se ponen pollera o por qué se ponen pantalón de jean? Se pueden poner lo que quieran ellas, ¿no? Pero a nosotras sí, es una lógica colonial muchas veces esa, ¿no? Bueno, eso, no sé si habría más preguntas.